Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Le doy gracias a Dios porque me permite estar en contacto con ustedes a través de estas ondas. Saludos a sus pastores, Juanita Hernández. Dios los bendiga. Los amamos. Conchita del Campo Hernández. Son un matrimonio hermoso. Quiero compartir con ustedes, mis amados, que el efecto que tuvo la resurrección del Señor Jesucristo en los sacerdotes, en los que lo enjuiciaron, en la gente. Bueno, déjenme orar un minuto. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de estar en contacto con mis amados hermanos de Ciudad Juárez y hasta donde logren alcanzar a oír este mensaje, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus jóvenes, sus matrimonios, su vida económica, física, Señor, pero sobre todo llénalos con el poder de tu Espíritu Santo y permite que estén en paz. Dios, gracias porque nos permites estar en contacto unos con otros. Dice tu palabra que si tenemos comunión unos con otros, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia todo pecado. Así pues, permítenos también meditar en tu libro sagrado y que sea de provecho para nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hechos 4, del 1 al 2, dice que el efecto que tuvo en la resurrección del Señor Jesucristo en los sacerdotes. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. No les gustaba que predicaran el evangelio del Señor Jesucristo con la firma final del Señor Jesús de su resurrección. Pero este efecto en el corazón de los sacerdotes era de resentimiento, dice aquí, resentidos de que enseñasen al pueblo la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y habrá personas que les moleste la resurrección del Señor Jesús? Sí, hay personas. Y esta es una muestra. En el versículo 13 y 16 dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús y predicaban que en ningún otro hay salvación, solamente en el Señor Jesucristo. La firma del Señor Jesucristo al resucitar, como Él lo había dicho, es una cosa hermosa para nosotros, porque confirma que todo lo que había hablado tiene un respaldo hermoso. Lo vino a complementar y a cumplir con su resurrección. No solamente eran palabras, era un hecho. Cristo resucitó. Y ahora dice aquí que sabían que eran hombres que no conocían letras, que eran del pueblo, los discípulos. Así que, en primer lugar, los sacerdotes tuvieron un efecto al saber de la resurrección del Señor Jesucristo de resentimiento. Vengan ustedes a Hechos 2 y veamos qué es lo que pasó con el pueblo. En el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, en el pueblo la resurrección del Señor Jesucristo tuvo un efecto de arrepentimiento, de estupefacción. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió? Resucitó de entre los muertos.
Y entonces ellos dicen, ¿qué haremos para cambiar pues nuestras vidas, nuestra actitud hacia Dios? ¿Qué es lo que haremos? Se compungieron de corazón. Y esto es un arrepentimiento, esto es un reconocimiento de que hicieron algo mal y que ahora quieren componer la situación. Están mal parados delante de Dios. Ahora queremos estar bien con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si en los sacerdotes era de rechazo, de confusión, de resentimiento, en el pueblo era de arrepentimiento, de estupefacción, de convicción de pecado. La resurrección del Señor Jesucristo es una cosa especial, es una cosa hermosa. Nos conviene a nosotros pensar un poco si vamos a actuar con resentimiento, con confusión, con rechazo, con desprecio, incredulidad o con arrepentimiento y estupefacción. Estamos hablando seguir a los sacerdotes del tiempo del Señor Jesucristo o seguir al pueblo de los tiempos del Señor Jesucristo. Este último se arrepintió. Este último quería reconocer que había hecho mal al Hijo de Dios, daño. Ellos le habían matado y ahora había resucitado entre los muertos. En el apóstol Pedro, Juan 20, hay una cosa que le pasó al hermano Pedro, pues él no sabía que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Sus discípulos del Señor no sabían qué era lo que estaba pasando muy bien. Los agarró en curva y trataron de locas a las mujeres que les dijeron, el Señor ha resucitado. Versículo 19 del 20 de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Todavía está Pedro ahí con el grupo. Él sabe que le ha fallado, pero se regocija junto con los otros. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les estaba dando ya el Espíritu Santo de Dios con una promesa hermosa, recibiréis el Espíritu Santo todos los que se queden en Jerusalén. Pedro estaba con los discípulos esa mañana del primer día de la semana. Aquel mismo día, estamos hablando del mismo día que resucitó y que apareció el Señor Jesús a las mujeres en la tumba que tuvieron por locas. Pero aquí hubo una reacción en el corazón de ellos y dice, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, si en los sacerdotes hay confusión, rechazo, resentimiento, la resurrección del Señor Jesucristo produce en el pueblo arrepentimiento, estupefacción, cambio de corazón, preguntas de qué haremos. Pero en el apóstol Pedro, junto con sus discípulos y hermanos en Cristo, dice la Escritura que se regocijó. Ahí estaba Pedro, es el que quiero mencionarle porque los discípulos todos se gozaron. Pero ahora quiero mencionar cuál fue la reacción en el corazón del hermano Pedro. En este momento que está junto con los discípulos, lo mira al Señor resucitado y hace una reacción de gozo, de alegría. Ha resucitado entre los muertos. Pero ya cuando están platicando en la orilla del mar, una semana después, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú conoces todas las cosas. Y le dijo el Señor: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pero en esta plática del Señor Jesucristo resucitado con Pedro, hay una reacción de tristeza porque el Señor Jesucristo le pregunta 2, 3 veces si le ama. Y Pedro dice: sí, te quiero, tú sabes que yo te amo, Señor, te amo, te quiero. Y dice la Escritura que se entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas, Pedro? Había un algo que sanar en el corazón del hermano Pedro, y el Señor Jesús se iba a ir, pero no se iba a ir sin sanar el corazón del siervo de Dios, Pedro. Era uno de los primeros apóstoles, el más aventado, el más atrevido, y era muy rocambolesco el hermano Pedro. Pero aquí, mi amado, el Señor Jesús hasta le produce cierta tristeza el encuentro con el Señor Jesús al hermano Pedro, aunque esté resucitado y se haya gozado hace una semana de verlo vivo. Ahora dice: Pedro se entristeció porque el Señor Jesús le estaba preguntando varias veces: Pedro, ¿tú me amas? Y si el Señor Jesucristo nos insistiera en un punto de nuestra vida en el que quiere producir en nosotros un momento de alegría, como Pedro con los discípulos al verle vivo, y un momento de tristeza al preguntarle: ¿me amas?, es no porque está reclamando. No, el Señor Jesús no quiere dañar el corazón de Pedro. El Señor Jesús quiere restaurar el corazón del hermano Pedro. Y para eso tenía que reconocer que hubo un momento en que él negó conocer al Señor Jesús, y esto le provocó tristeza. Solamente con el recuerdo le provocó una gran tristeza al corazón del hermano Pedro, ya con el Cristo resucitado enfrente y preguntándole insistente si le amaba. Mi pregunta es: ¿cuál de todas estas reacciones tenemos al saber que el Señor Jesucristo está vivo? Ahora veamos Hechos 9, del 1 al 6, y es el encuentro del Señor Jesucristo con Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Comenzamos por el principio. Dios vio cómo nació aquel niño y cómo fue criado en su casa, y cómo a los 12 o 13 años llegó a Jerusalén para ser enseñado por Gamaliel, el grande, el sabio de Jerusalén. Gamaliel es uno de los hombres más ricos, pero uno de los hombres más sabios de sus tiempos. Y este joven empieza a amar a Dios, y Dios se agrada de él. Llega el momento en que lo mira crecer 15, 20 años, y Dios está agradado de él, porque es un hombre celoso de la ley de Dios.
es un fariseo de fariseos. Él mismo dijo después que era mejor que muchos y aventajaba a muchos en sus quehaceres de su fe y de su religión. Permítame decir que Dios amaba a este joven, pero llegó el momento en que el corazón de este joven comenzó a odiar a Dios y a aborrecer a uno que habían dicho que había resucitado y a sus seguidores. Este es Jesús y esta es la iglesia. Y comenzó a perseguir este joven la iglesia y comenzó a hacer cárcel para la iglesia y golpes y maltrato. Entonces Dios comenzó a remangarse las mangas de sus vestiduras y dijo: vamos a ver, Saulo, quiero meter mi mano en tu vida. Y sucedió que se lo encuentra en el camino a Damasco con armas, gente armada y con cartas de los sacerdotes para entregar a las autoridades civiles y políticas a los cristianos para que inclusive fueran muertos, señalados como criminales y muertos. Así se usa a veces, todavía. Y así que Dios desnuda su mano y comienza a meter su mano en la vida de aquel hombre llamado Saulo. Y lo hace con una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este es el Cristo resucitado. No estaba muerto Saulo, no quedó muerto en la tumba, ni quedó allí destrozado y muerto, olvidado, como cualquier otro muerto, para convertirse en polvo al paso del tiempo. Quiero que sepas que estoy vivo, Saulo. ¿Estás vivo, Señor? Sí, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y voy a meter mi mano en tu vida. Te he escogido desde el vientre de tu madre y voy a hacer una cosa hermosa en tu vida, para convertirlo de Saulo de Tarso a Pablo el apóstol. Saulo es un nombre bonito porque tenía el nombre de Saúl, el primer rey de Israel. Pero Pablo quiere decir pequeño. No es conforme tu fuerza, Saulo, Pablo, no, sino conforme mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Quién? Yo soy el resucitado. Fíjese qué hermoso. Así que la reacción en los sacerdotes fue en una forma, en Pedro fue en otra forma, en los discípulos fue en otra manera, pero ahora está metiendo la mano de Dios, se está metiendo en la vida de un hombre malo, y dice que respiraba amenazas de muerte contra los hermanos, los discípulos del Señor Jesucristo y la iglesia en general. Y con esta pregunta comenzaba la aventura para el hermano Saulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar puntapiés contra una punta de fierro, contra un aguijón. Tú tienes el pie descalzo y yo tengo el aguijón. Dura cosa te es. Así que, ¿cuál cree usted que fue la reacción de Saulo? No le preguntó: oh, ¿quién eres, Señor? Oye, ¿por quién habla? ¿Quién me está hablando con este micrófono tan fuerte, estas bocinas tan fuertes? No preguntó eso Saulo. Él reconoció luego que era Dios. ¿Quién eres, Señor? El Hijo de Dios le estaba hablando. Así que la reacción de Saulo, aunque no tenemos aquí un órgano llamando al altar para el arrepentimiento, fue de arrepentimiento, porque la voz que le llamaba era la del mismo Hijo de Dios, Jesucristo, el que estuvo muerto, mas ha resucitado. Y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Así que esta es la conversión del hermano Saulo, y no hay órgano ni invitación del evangelista para decir: ven a Cristo Jesús, arrepiéntete de tu pecado. No hay. Solamente la voz de Dios le transformó el corazón en ese momento. No hubo un coro que llamara al arrepentimiento
y que dijera Saulo, yo desde acá levanto mi mano y quiero aceptar a Cristo. No. En este tiempo sí se usa así. Arrepentirnos, pasar al altar, pedir perdón, hasta llorar y tener una convicción de pecado en nuestro corazón. Esta fue la convicción que le hizo preguntar, ¿quién eres, Señor? Esta palabra solamente se usa para Dios. Señor, dueño, amo, Dios. Así que esta fue el efecto que tuvo la resurrección del hermano en el corazón del hermano Saulo, es para salvación. Capítulo 28 de Mateo dice en el versículo 8, a ver si vemos una reacción más con respecto a las mujeres. ¿Qué efecto tuvo la resurrección del Señor Jesucristo en las mujeres que fueron a la tumba y la vieron vacía? La vieron una tumba vacía, ya no estaba el Señor allí. Esta es la única presentación de uno que no está. Les dijo el ángel, miren, no está aquí uno que ha resucitado, se los presento. Así que 28:8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. El efecto que tuvo la resurrección del Señor Jesucristo en las mujeres que miraron primero la tumba abierta, ángeles en la cabecera y en los pies donde había sido recostado el cuerpo del Señor Jesucristo, y luego verlo a Él. Salud, salve, hola, es un saludo, salve. ¿Cuál es el efecto en ellas? De gran gozo, con temor, y querían dar las buenas nuevas. ¿Le ha pasado eso a usted? Cuando ha sabido que el Señor Jesucristo vive. Sí, ¿verdad? Y dice aquí que abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, estas reacciones son un efecto hermoso al saber que Él vive, que no está muerto, que ha resucitado entre los muertos, que Cristo estuvo muerto por nuestros pecados, pero que ahora vive y ha vencido a la muerte. Esta es la reacción de ellas, adoración. Se acercaron a sus pies y abrazaron sus pies y le adoraron con temor, con gran gozo, con alegría, y querían ir a decirle a todo el mundo lo que había pasado. Esta es la reacción cuando un corazón como el de las mujeres encuentra a un Cristo vivo. Oh, pero está muerto en una cruz. Estuvo muerto en una cruz. Hay 3 lugares donde el Señor Jesucristo no está, y Él es omnipresente. No está más en la cruz, 1. No está más en la tumba, 2. Y no está en el corazón de la persona que no le ha invitado a entrar a su vida. En una ocasión me dijo un joven, sí, yo todos los días lo invito. No, todos los días pues sigues en la loquera, hijo, en la marihuaneadez, en la borrachentez. No puedes decir que vives para Cristo cuando vives en el pecado, hijo. ¿Qué está pasando? Si no lo has invitado a entrar a tu corazón, ¿cómo va a estar allí? Pero invítalo y no lo corras, invítalo y no lo saques, invítalo para que viva allí. Él está vivo. Estos 3 lugares, grábeselos bien. No está el Señor Jesús. Aunque Él es omnipresente, no está en la tumba, dijo el ángel, no está aquí. Ha resucitado. Ni está en la cruz tampoco. Pero tampoco está en el corazón que no le ha invitado. Así que sería bueno que esta mañana, este día, esta noche, a la hora que usted escuche este mensaje, invítele a su corazón. Él está vivo, Cristo ha resucitado. Lo más tremendo de todo es que dejó la tumba vacía para vivir en nuestro corazón. Dejó una tumba vacía en Jerusalén para llenar las vidas de mucha gente alrededor del mundo. Bueno, déjeme
ver que en Romanos 4:25, a ver si terminamos con esto. Romanos 4:25. Hay un versículo, mire lo que dice. Cristo, Señor nuestro, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. ¿Tienes muchos pecados, José? Sí. ¿No estás justificado, José? No. ¿Eres un pecador delante de Dios? Sí. ¿Qué puedo hacer, hermano? Cristo resucitó para justificarte. Oh, entonces la resurrección del Señor Jesucristo es para que yo sea justificado delante de Dios. Bueno, delante de los hombres no. Delante de los hombres cada vez estamos más mal uno delante del otro. Pero delante de Dios es lo que importa. Claro que delante de los hombres debemos dar testimonio, es bueno. Y unos no hemos dado buen testimonio delante de los hombres. Triste, ¿verdad? Pero lo más importante es, si su nombre está inscrito en el libro de la vida, lo más importante es, si usted está justificado por el sacrificio del Señor Jesucristo y justificado por su resurrección. ¿Está justificado? No siente la justificación. No importa si la siente o no. Crea lo que dice Romanos 4:25. Y resucitó para nuestra justificación. Entonces, el perdón de los pecados lo obtenemos por el sacrificio de Jesús, porque su sangre nos limpia de todo pecado, porque su palabra nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Pero, ¿cómo ser justificado delante de Dios? Ser justificado delante de Dios por la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesús le quitó el poder a la muerte, le quitó el poder al diablo, le quitó el poder al pecado y le quitó el poder al pecado de tal manera que somos justificados delante de Dios. Me siento culpable. Eres justificado delante de Dios. Pero yo he pecado mucho. Eres justificado delante de Dios por la resurrección del Señor Jesucristo. No siento ser justificado delante de Dios. No importa si lo sientes o no lo sientes. Tú eres justificado delante de Dios. Aquí dice el Espíritu Santo de Dios, inspirando al apóstol San Pablo a escribir estas hermosas palabras. Y nos justificó con su resurrección. Quiere decir que Dios es mi Padre. Quiere decir que todos mis pecados fueron quitados. Quiere decir que yo estoy limpio delante de Dios. Quiere decir que el Señor Jesucristo verdaderamente me limpió de toda maldad con su sacrificio y su resurrección, hermano. Sí. Porque si Él hubiera derramado su sangre y nos hubiera lavado con su sacrificio y su muerte, justo como Él es, pero si no hubiera resucitado, no tendría la firma de lo que Él había hecho, estaba consumado. Su firma es su resurrección. Lo que Él hizo está terminado a nuestro favor. Déjeme orar. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de estar con mis hermanos estos 30 minutos. Gracias. Bendice sus vidas, mi Señor. Yo te pido que les concedas la petición de sus vidas. Concede las peticiones de sus corazones. Guarda a mis hermanos. Y permite, si hay una persona que creía que no está justificada, hoy en este momento
sepa que está justificado por la resurrección del Señor Jesús. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.